Una humilde campesina encuentra a una anciana recogiendo latas en la carretera y decide ayudarla sin saber que está a punto de cambiar su destino para siempre. Lo que descubrirá sobre la verdadera identidad de esta mujer la dejará sin aliento y transformará todo el pueblo. Dale like si te gustó la historia, suscríbete para más contenido y comenta de dónde nos estás viendo. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el polvo de San Miguel del Valle, levantando ondas de calor que hacían temblar el aire. Las cigarras cantaban su canto desesperado entre los nopales, y el viento seco arrastraba el aroma a tierra reseca y hierbas marchitas. Marieta Roldán caminaba por la carretera principal, guiando a su burro cargado de mazorcas doradas que había conseguido en el mercado. Sus guaraches levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso, y el rebozo le protegía apenas del calor implacable. A lo lejos, una figura encorvada llamó su atención, una anciana, vestida con un vestido desteñido y rasgado. Se agachaba trabajosamente para recoger latas aplastadas que brillaban bajo el sol. Sus movimientos eran lentos, vacilantes, como si cada gesto le costara un mundo de esfuerzo. Marieta detuvo al burro y se acercó. La mujer levantó la vista. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas, los ojos nublados, pero aún vivos, y las manos temblorosas por el cansancio. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Marieta. Notando cómo la anciana se tambaleaba, la mujer intentó sonreír, pero sus piernas flaquearon. Marieta corrió a sostenerla antes de que cayera al suelo ardiente. «Ay, niña, gracias», murmuró la anciana con voz quebrada. «Me llamo Crispina, doña Crispina». Desde las casas cercanas, algunos vecinos observaban la escena con curiosidad y desconfianza. Marieta escuchó los murmullos que flotaban en el aire caliente. «¿Quién será esa vieja? Apareció de la nada hace unos días. No es de aquí, eso seguro, en la casa grande que dominaba el centro del pueblo». Belinda Álvarez observaba desde su ventana con el ceño fruncido. Era una mujer de 35 años, elegante pero con una dureza en los ojos que hablaba de años de privilegios y soberbia. Su hermano Tomás se acercó por detrás. «¿Qué miras con tanta atención?», preguntó él. Siguiendo su mirada hacia la carretera, «Gente extraña rondando por nuestro pueblo», respondió Belinda, ajustando su collar de perlas. «Esa campesina siempre metiéndose donde no la llaman». Tomás asintió con gesto despectivo. Ambos hermanos habían heredado no solo las tierras de su familia, sino también la actitud altiva que los separaba del resto de los habitantes de San Miguel del Valle. Mientras tanto, desde la clínica veterinaria recién establecida, Emiliano Vázquez observaba la escena. Era un hombre joven, de unos 30 años, que había llegado al pueblo apenas unas semanas atrás. Algo en la bondad natural con que Marieta ayudaba a la anciana lo conmovió profundamente. Nunca había visto a alguien actuar con tanta compasión espontánea. «Venga, doña Crispina», dijo Marieta con suavidad, pasando el brazo de la anciana por sus hombros. «La llevaré a mi casa, ahí podrá descansar y tomar algo fresco». Crispina se dejó guiar, pero sus ojos miraban nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien la reconociera. Sus dedos se cerraron instintivamente sobre algo que llevaba colgado al cuello, bajo el vestido. La casa de Marieta era humilde pero limpia. Paredes de adobe, piso de tierra bien apisonada y algunos muebles sencillos. El aroma a frijoles cocidos y tortillas recién hechas llenaba el ambiente. Marieta acomodó a Crispina en el único sillón de la sala y le trajo un vaso de agua fresca. «Beba despacio, señora». Crispina bebió con avidez, como si llevara días sin probar el agua. Sus manos temblaban tanto que derramó unas gotas sobre su vestido. «No tengo cómo pagarle, niña», murmuró la anciana. «No necesito que me pague nada», respondió Marieta, preparando un plato con tortillas y frijoles. «Mi madre siempre decía que ayudar al necesitado es sembrar bendiciones». Mientras Crispina comía, Marieta notó detalles extraños.
La anciana comía con delicadeza, como alguien acostumbrada a mejores modales, cuando creía que nadie la veía. Sus ojos se endurecían con una tristeza muy profunda, como si cargara secretos demasiado pesados. Afuera, el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Los murmullos de los vecinos seguían flotando en el aire. Esa Marieta siempre recogiendo desconocidos, a ver si no se mete en problemas. Pero Marieta no escuchaba. Observaba a doña Crispina, quien se había quedado dormida en el sillón, con una expresión de paz que contrastaba con la tensión que había mostrado durante todo el día. Sin saberlo, había abierto la puerta a un misterio que cambiaría su vida para siempre. La lluvia golpeaba el techo de lámina con furia, y los relámpagos iluminaban la pequeña casa de Marieta como flashes de cámara antigua. Crispina llevaba 3 días viviendo con ella, durmiendo en un petate que Marieta había extendido junto a la cocina. Pero la anciana era un enigma viviente. Por las mañanas, Crispina se levantaba antes del alba y se quedaba inmóvil frente a la pared, como si las grietas del adobe le contaran historias que solo ella podía escuchar. Cuando Marieta le preguntaba sobre su familia o su pasado, los ojos de la anciana se nublaban y desviaba la conversación hacia el clima o los quehaceres domésticos. «Doña Crispina», intentó Marieta una tarde mientras preparaban masa para tortillas. «¿Tiene familia en algún lugar? ¿Debe haber alguien que se preocupe por usted?» La anciana detuvo sus manos sobre la masa y guardó silencio por largos segundos. Sus dedos se dirigieron instintivamente al medallón que siempre llevaba oculto bajo la blusa. «La familia. A veces la familia puede ser la cruz más pesada que uno carga», murmuró sin levantar la vista. Esa noche, la tormenta arreció. Los truenos hacían temblar las ventanas y el agua se colaba por algunas rendijas del techo. Marieta había colocado ollas para recoger las goteras cuando escuchó a alguien tocar la puerta. Emiliano Vázquez apareció bajo la lluvia, empapado y preocupado. «Marieta, disculpe que venga tan tarde. Supe que tiene a una señora mayor viviendo aquí y quería asegurarme de que esté bien. Con esta tormenta, las personas de edad pueden...» «Pase, doctor. Se va a enfermar», lo interrumpió Marieta. Haciéndolo entrar, Emiliano observó a Crispina, quien los miraba desde su rincón con una mezcla de gratitud y desconfianza. «¿Cómo se siente, señora?» «Bien, bien», murmuró Crispina. Pero un relámpago particularmente fuerte la sobresaltó tanto que se llevó las manos al pecho. Jadeando, de repente, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre el petate. El medallón que siempre ocultaba saltó de su blusa y cayó al suelo con un tintineo metálico. El impacto hizo que se abriera, revelando una fotografía amarillenta. Marieta y Emiliano se acercaron. En la imagen, una mujer joven y hermosa, claramente Crispina en sus años mozos, posaba junto a un hombre distinguido, vestido con traje elegante y sombrero de hacendado. Al reverso, una inscripción en tinta desvaída: «Para mi esposa querida, Custodio Álvarez, 1963». Emiliano palideció. Conocía ese nombre por las historias que había escuchado en el pueblo. «No puede ser», susurró. Marieta no entendía la conmoción del veterinario, pero algo en su expresión le hizo comprender que acababan de descubrir algo muy importante. Crispina gemía en sueños, murmurando palabras inconexas. «No, por favor, las tierras son mías, no me saquen». En la casa grande de los Álvarez, Belinda despertó con una sensación extraña. Se levantó y caminó hasta la ventana. A través de la cortina de lluvia, podía ver la luz encendida en casa de Marieta. Algo le decía que esa anciana extraña traería problemas. «Tomás», susurró a su hermano, que dormitaba en el sillón de la sala. «Creo que necesitamos averiguar quién es realmente esa vieja». Mientras tanto, en casa de Marieta, Emiliano ayudaba a revivir a Crispina con compresas húmedas. Cuando la anciana abrió los ojos,
Vio el medallón abierto en las manos de Marieta y rompió en llanto. «Ahora ya saben», sollozó. «Ahora ya saben quién soy realmente». El amanecer llegó con una brisa fresca que calmó los ánimos después de la tormenta. Emiliano no había podido dormir en toda la noche. El nombre de Custodio Álvarez resonaba en su mente como un eco perturbador. Había crecido escuchando las historias sobre el poderoso hacendado que había desaparecido décadas atrás, dejando tras de sí un imperio de tierras y ganado que ahora controlaban sus herederos, los hermanos Álvarez. Pero según los documentos del medallón, Crispina había sido su esposa, y si eso era cierto, ella tenía derechos sobre esas propiedades. Emiliano decidió investigar discretamente en el archivo municipal, un edificio polvoriento donde don Uriel guardaba los registros del pueblo desde hace 40 años, encontró referencias a Custodio Álvarez y su misteriosa esposa, quien había muerto en un accidente poco después de la desaparición del hacendado. «Extraño», murmuró don Uriel, ajustándose los lentes mientras revisaba los papeles amarillentos. «Nunca encontraron el cuerpo de doña Crispina. Los Álvarez dijeron que se había ahogado en el río durante una tormenta. ¿Y nadie lo cuestionó?» El anciano archivista se encogió de hombros. «Los Álvarez tenían mucho poder, nadie se atrevía a contradecirlos». Mientras tanto, en la casa grande, Belinda paseaba como felino enjaulado. Había ordenado a Tomás que averiguara la identidad de la anciana, y las noticias que él trajo la pusieron en alerta máxima. «Los vecinos dicen que la vieja habla en sueños», reportó Tomás nerviosamente. «Menciona nombres, apellidos que no debería conocer». Belinda se detuvo frente al retrato de Custodio que colgaba en la sala principal. «Si es quien creo que es, estamos en serios problemas, hermano». En casa de Marieta, Crispina sufría pesadillas cada vez más intensas, gritaba en sueños, reviviendo momentos traumáticos. «No me saquen de mi casa. Estas tierras son mías». Sus manos se movían como si tratara de aferrarse a algo invisible. Marieta la consolaba como podía, pero comenzaba a sentir el peso de la hostilidad del pueblo en el mercado. Las conversaciones se apagaban cuando ella se acercaba. Los comerciantes la miraban con desconfianza. «Oye, Marieta», le dijo doña Carmen, la vendedora de verduras, «ten cuidado con esa anciana. La gente dice que no es lo que parece. Es solo una mujer mayor que necesita ayuda», respondió Marieta con firmeza. «Sí, pero ¿por qué apareció justo ahora? ¿Por qué aquí?» Carmen bajó la voz. «Los Álvarez andan preguntando por ella. Eso no es buena señal». Esa tarde, Emiliano visitó a Marieta con el pretexto de revisar a Crispina. Encontró a la anciana más lúcida que nunca, pero también más temerosa. «Doctor», le dijo Crispina con voz temblorosa, «necesito contarle algo, pero antes, prométame que cuidará de Marieta si algo me pasa». Emiliano sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir, señora?» Crispina miró hacia la ventana como si esperara ver enemigos ocultos entre las sombras. «Ellos pensaron que me habían eliminado para siempre, pero aquí estoy, y ahora que he vuelto, no van a descansar hasta asegurarse de que desaparezca definitivamente». Sus palabras flotaron en el aire como una profecía siniestra, mientras las sombras del atardecer se extendían sobre San Miguel del Valle como dedos acusadores. El rumor se extendió por San Miguel del Valle como aceite derramado, en la tienda de don Rutilio, en la plaza, en los corrillos de mujeres que lavaban ropa en el río. Todos hablaban de Marieta y la misteriosa anciana que había acogido. «Esa muchacha siempre fue rara», comentaba doña Socorro mientras tendía la ropa. «Ahora resulta que anda recogiendo viejas de la calle». Belinda Álvarez había sido muy hábil. Sin mentir directamente, había sembrado la semilla de la sospecha en cada conversación, una palabra aquí, una mirada significativa allá, y pronto todo el pueblo creía que Marieta estaba aprovechándose de una anciana vulnerable para obtener algún beneficio.
Yo solo digo, había murmurado Belinda en la farmacia, donde sabía que su conversación sería escuchada por media docena de mujeres, que es muy extraño que una joven soltera de repente se haga cargo de una desconocida. ¿Qué estará esperando a cambio? Marieta sintió el cambio de inmediato. En el mercado, los precios parecían subir mágicamente cuando ella se acercaba. Los saludos se volvieron fríos, las sonrisas forzadas. Algunos vecinos incluso cruzaban la calle para evitar encontrarse con ella. «Buenos días, don Rutilio», saludó Marieta en la tienda, como había hecho toda la vida. El comerciante apenas levantó la vista. «Ah, eres tú. ¿Qué necesitas?» «Lo de siempre, azúcar, sal, aceite». «El aceite se acabó», mintió don Rutilio, señalando las botellas que estaban claramente visibles en el estante. Marieta salió de la tienda con el corazón encogido. Afuera, un grupo de mujeres dejó de hablar abruptamente cuando la vieron. Sus miradas la siguieron hasta que desapareció por la esquina. Emiliano también sintió la presión durante una consulta veterinaria en la granja de don Perfecto. El granjero le comentó con aparente casualidad: «Doctor, usted que es nuevo aquí, tenga cuidado con quién se junta. A veces la gente no es lo que parece». Cuando Emiliano preguntó a qué se refería, don Perfecto se encogió de hombros. «Nada específico, solo tenga cuidado». Esa noche, Tomás Álvarez decidió actuar por su cuenta. Aprovechando que Marieta había ido al pozo a buscar agua, se acercó sigilosamente a su casa. Las ventanas estaban abiertas por el calor y pudo escuchar la voz de Crispina hablando sola. «Custodio, mi custodio, ¿por qué permitiste que me hicieran esto? Las escrituras están escondidas y tienen que estar». Tomás se acercó más, pero pisó una rama seca. El crujido resonó en la noche silenciosa. Crispina gritó como si hubiera visto un fantasma. «No, no me lleven otra vez. ¡Auxilio! ¡Auxilio!». Tomás huyó corriendo, pero el corazón le latía desbocado. Las palabras de la anciana confirmaban sus peores temores. Al día siguiente, Crispina intentó explicar su pasado a Marieta, pero las palabras se le atragantaban. Cada vez que comenzaba a hablar de las tierras, de Custodio, de lo que había pasado, se quebraba emocionalmente. No puedo recordar sin que duela», sollozaba, llevándose las manos al pecho. «Me hicieron tanto daño, niña, tanto daño que preferí volverme loca a enfrentar la verdad». Marieta la abrazaba, sintiendo cómo el peso del pueblo entero caía sobre sus hombros. Pero su determinación de proteger a Crispina se fortalecía cada día. Sin embargo, cuando Emiliano llegó esa tarde, Marieta notó algo diferente en él. Una distancia en su mirada, una hesitación en su voz. «Marieta, necesitamos hablar», dijo él, evitando mirarla directamente. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El último aliado que creía tener comenzaba a dudar de ella también. La humillación llegó un martes por la mañana, cuando Marieta se dirigía a la plaza para comprar verduras. Un grupo de mujeres se había reunido cerca de la fuente, y sus voces se alzaban lo suficiente como para asegurar que ella las escuchara. «Pobre viejita», decía doña Remedios con voz lastimera. «¿Quién sabe qué abusos estará sufriendo? Yo creo que la tiene trabajando», añadió otra. «La he visto recogiendo latas por las mañanas. ¿No será que la obligan? Y ese veterinario nuevo siempre rondándola», murmuró una tercera. «A lo mejor están confabulados». Marieta se detuvo en seco. El comentario sobre Emiliano la hirió más que todos los anteriores, porque tenía parte de verdad. Él había comenzado a distanciarse. Sus visitas se habían vuelto esporádicas, y cuando venía se mostraba nervioso, como si temiera que lo vieran. «Buenos días», saludó Marieta al acercarse a las mujeres, manteniendo la dignidad a pesar del dolor. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier insulto. Las mujeres se dispersaron lentamente. Dejándola sola junto a la fuente, en su consulta, Emiliano luchaba con sus propios demonios. Había investigado más sobre Crispina y los Álvarez,
pero cada descubrimiento lo confundía más. Los documentos oficiales parecían respaldar la versión de los hermanos Álvarez, y la presión social comenzaba a afectarlo también. Algunos clientes habían cancelado citas, murmurando excusas poco convincentes. Esa noche, cuando Crispina le pidió que viniera a ver a Marieta, él se excusó. «Estoy muy ocupado, señora, tal vez mañana». Pero mañana llegó y él siguió postergando la visita. El miedo de estar siendo engañado, de que su reputación profesional se viera comprometida, lo paralizaba. Crispina notó la ausencia de Emiliano y comprendió lo que estaba pasando. Una noche, cuando Marieta dormía, tomó sus pocas pertenencias y salió silenciosamente de la casa. Caminó hacia las colinas que rodeaban el pueblo, guiada por una luna menguante. «Es mejor así», murmuró para sí misma. «No puedo seguir arruinando la vida de esta niña buena». Marieta despertó al amanecer y encontró la casa vacía. Un papel sobre la mesa decía: «Gracias por todo, niña. Eres un ángel, pero los ángeles no deben cargar con las penas de los demonios». El pánico se apoderó de Marieta. Salió corriendo hacia el pueblo, preguntando por Crispina, pero nadie la había visto, o si la habían visto, no estaban dispuestos a decírselo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo sola que estaba realmente. El pueblo que la había visto crecer, donde había compartido alegrías y penas, donde había repartido tortillas a los niños pobres y cuidado a los enfermos, ese mismo pueblo la había dado la espalda. Se sentó en la plaza, bajo el sol implacable del mediodía, y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró por Crispina, por la injusticia, por la soledad, por la traición de quienes creía amigos, pero en su llanto también había una determinación férrea. Encontraría a Crispina, descubriría la verdad y demostraría que la bondad no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa del mundo. Emiliano no podía dormir. La imagen de Marieta llorando sola en la plaza lo perseguía como una pesadilla. Varios vecinos le habían contado sobre su búsqueda desesperada de Crispina, y cada palabra era como un puñal en su conciencia. Se la vio caminando hacia las colinas al amanecer, le había dicho don Uriel. Gritaba el nombre de la viejita como si fuera su propia madre. Al tercer día, sin noticias de Crispina, Emiliano no pudo más. Tomó su camioneta y se dirigió hacia las colinas rocosas que bordeaban San Miguel del Valle. El sol del mediodía convertía el paisaje en un horno, pero él siguió buscando, llamando el nombre de la anciana hasta quedarse ronco. La encontró al atardecer, sentada bajo un mezquite, con los ojos perdidos en el horizonte. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. «Doña Crispina», le dijo suavemente, acercándose como quien se aproxima a un animal herido. Ella lo miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Doctor, vine aquí a morir en paz. Ya no quiero causar más daño. Marieta está desesperada buscándola. Cree que es culpa suya». Los ojos de Crispina se llenaron de lágrimas. «Esa niña es lo más puro que he conocido en años. Por eso no puedo seguir arruinándole la vida». Emiliano se sentó junto a ella en la tierra seca. «Señora, necesito que me cuente la verdad, toda la verdad, para poder ayudarlas a las dos». Crispina guardó silencio por largos minutos. Luego, con voz quebrada, comenzó a hablar. «Custodio era un buen hombre. Nos casamos cuando yo tenía 20 años. Éramos felices, hasta que él murió en un accidente. Sus sobrinos, Belinda y Tomás, llegaron como buitres. Dijeron que el matrimonio no era válido, que yo era solo una aprovechada. Me echaron de mi propia casa. Se quedaron con todo. ¿Y los documentos legales?». Crispina sonrió con amargura. «Los escondí antes de que me echaran. Sabía que vendrían por ellos». Se levantó lentamente. «Ven conmigo, doctor. Es hora de que conozcas el lugar donde guardé mi vida». Lo guió hacia una pequeña cueva natural entre las rocas. Adentro, protegida por piedras y envuelta en plásticos, había una caja de metal oxidada. Dentro de la caja,
docenas de latas vacías, cada una conteniendo documentos cuidadosamente doblados. «Por eso recojo latas», explicó Crispina, «para que nadie sospeche que las uso como escondite. Aquí están las escrituras de matrimonio, los títulos de propiedad, todo lo que prueba que soy la legítima heredera». Emiliano examinó los documentos a la luz de su linterna. Estaban en perfecto estado de conservación y claramente auténticos. Desde un peñasco cercano, una figura los observaba. Tomás Álvarez había seguido a Emiliano, y ahora sus peores temores se confirmaban. Regresó corriendo al pueblo para avisar a Belinda. «Hermana, tenemos un problema muy serio», le dijo, irrumpiendo en la sala como un huracán. Mientras tanto, Emiliano ayudaba a Crispina a bajar de las colinas. Cargando la preciosa caja de documentos, la anciana parecía haber recuperado fuerzas con solo saber que la verdad finalmente saldría a la luz. «Doctor», le dijo mientras caminaban, «prométame que cuidará de Marieta. Ella no merece sufrir por mis pecados. Los únicos pecadores aquí son los que la engañaron, señora. Usted es una víctima». Al llegar al pueblo, se dirigieron directamente a casa de Marieta. Cuando ella los vio aproximarse, corrió hacia ellos con lágrimas de alivio. «Doña Crispina, pensé que la había perdido para siempre». El reencuentro fue emotivo, pero Emiliano sabía que lo más difícil estaba por venir. Los Álvarez no se quedarían de brazos cruzados ahora que la verdad estaba tan cerca de salir a la luz. No. La decisión de convocar una asamblea pública no fue fácil. Emiliano sabía que significaba enfrentarse abiertamente a los Álvarez, las personas más poderosas de San Miguel del Valle, pero los documentos de Crispina eran irrefutables. Y la injusticia había durado demasiado tiempo. «Mañana a las 5 de la tarde en la plaza», anunció por todo el pueblo, «se revelará la verdad sobre doña Crispina». La noticia voló de casa en casa. Belinda se encerró en su mansión, presa del pánico. Había intentado sobornar al secretario municipal para que destruyera cualquier registro que pudiera comprometer su posición, pero don Uriel se había negado rotundamente. «Los documentos históricos son sagrados, señorita Belinda. No los tocaré por todo el oro del mundo». Tomás, más desesperado, sugirió a su hermana que huyeran del pueblo. «Es demasiado tarde para huir», respondió Belinda con amargura. «Si nos vamos ahora, confirmaremos nuestra culpa. Tenemos que enfrentarlos y negar todo». La noche anterior a la asamblea, Crispina no pudo dormir. Caminó por la pequeña casa de Marieta, recordando fragmentos de su pasado que había enterrado por décadas. Los abusos, las humillaciones, los años viviendo como una indigente para evitar ser reconocida. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», le preguntó Marieta. «Será muy doloroso». Crispina tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Niña, he vivido en el miedo durante 30 años. Es hora de que la verdad salga a la luz, cueste lo que cueste». Emiliano llegó temprano, cargando una caja con todos los documentos organizados cronológicamente. Había pasado la noche estudiándolos, preparando su presentación. La plaza se llenó gradualmente. Todo San Miguel del Valle estaba ahí. Comerciantes, campesinos, amas de casa, niños curiosos. Los hermanos Álvarez llegaron en su automóvil elegante, vestidos como si fueran a una gala. Belinda mantenía la cabeza alta, pero sus manos temblaban ligeramente. Tomás sudaba a pesar de la brisa fresca del atardecer. «Vecinos de San Miguel del Valle», comenzó Emiliano, su voz resonando en la plaza silenciosa. «Hoy descubrirán una injusticia que ha durado 3 décadas. Desplegó el primer documento, el certificado de matrimonio entre Custodio Álvarez y Crispina Herrera. Fechado en 1963, un murmullo recorrió la multitud. Belinda se puso de pie. «Esos papeles son falsos», gritó. «Esta mujer es una impostora que quiere robarnos nuestro patrimonio». Pero Emiliano continuó mostrando documento tras documento. Escrituras de propiedad, registros de matrimonio civil y religioso, fotografías de la boda,
cartas de amor de Custodio a su esposa, aquí tienen la prueba, dijo, sosteniendo una escritura notarial. Custodio Álvarez legó todas sus propiedades a su esposa legítima, Crispina Herrera de Álvarez. Crispina se levantó lentamente. Su voz, que durante semanas había sido apenas un susurro, ahora resonó clara y fuerte. Custodio murió en un accidente cuando revisaba las cercas del Rancho Norte. Estos dos, señaló a los hermanos Álvarez, llegaron a mi casa 3 días después del funeral. Me dijeron que el matrimonio no era válido porque no había testigos importantes. Me echaron como a un perro. Se quedaron con todo y difundieron el rumor de que había muerto para que nadie me buscara. La multitud estaba en completo silencio. Belinda intentó hablar, pero su voz se quebró. Tomás, presa del pánico, gritó: «Ella está loca, todos lo saben. Vivía como una indigente porque perdió la razón». Pero sus propias palabras lo traicionaron. Si Crispina estaba loca, ¿cómo había podido conservar tantos documentos legales en perfecto orden? Un anciano se levantó entre la multitud. Era don Abundio, quien había sido empleado de la hacienda de Custodio. «Yo estuve en esa boda», declaró con voz temblorosa. «Yo vi a don Custodio firmar las escrituras a favor de su esposa. En todo lo que dice esta señora es verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Belinda se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Tomás palideció completamente. La verdad, después de 30 años enterrada, había salido finalmente a la luz. Tomás no esperó a que la multitud reaccionara. Se abrió paso entre la gente y corrió hacia su automóvil, arrancando el motor con las manos temblorosas. Las llantas chirriaron contra el empedrado de la plaza mientras huía del pueblo, llevándose consigo solo la ropa que tenía puesta y el dinero de su cartera. Belinda se quedó de pie, rodeada por los vecinos que ahora la miraban con una mezcla de asombro y reprobación. Durante años había sido la señora respetable del pueblo, la benefactora que organizaba festivales y donaba dinero para la iglesia. Ahora toda esa fachada se desmoronaba como un castillo de naipes. «Belinda Álvarez», dijo don Uriel, el secretario municipal, con voz grave, «tendrá que responder por sus actos ante las autoridades». Pero Belinda ya no escuchaba. Se acercó a Crispina con pasos vacilantes, el rostro bañado en lágrimas. «Perdóname», susurró, cayendo de rodillas frente a la anciana. «Perdóname, por favor. Tenía tanto miedo de perderlo todo, tanto miedo de ser pobre otra vez». Crispina la miró por largos segundos. La multitud contuvo la respiración. Esperando su respuesta, Belinda dijo finalmente con una voz cansada, pero no cruel: «El miedo puede convertir a cualquiera en un monstruo, pero también puede convertirse en arrepentimiento. Te perdono, pero eso no borra lo que hiciste». Emiliano se acercó a Marieta, quien había observado toda la escena con lágrimas en los ojos. «Marieta», le dijo tomando sus manos, «perdóname, fui un cobarde. Dudé de ti cuando debería haberte apoyado incondicionalmente». «Emiliano, no, déjame hablar, te amo. Te he amado desde el primer día que te vi ayudando a doña Crispina en la carretera, pero el miedo me hizo débil. El miedo a lo que dijera la gente, a perder mi trabajo, a estar equivocado. Perdóname, por favor». Marieta lo abrazó, sintiendo cómo el peso de semanas de soledad se desvanecía de sus hombros. Los vecinos comenzaron a acercarse a Marieta, uno por uno, murmurando disculpas apresuradas. «Marieta, perdóname. No debí haber escuchado chismes. Siempre supimos que eres una buena persona. Los rumores nos confundieron». Don Rutilio, el comerciante que le había negado aceite, se acercó con una bolsa llena de provisiones. «Para compensar mi mal comportamiento», murmuró, evitando mirarla directamente. Crispina observaba todo desde su lugar en la plaza, sintiendo como una paz extraña la invadía. Después de 30 años de vivir en las sombras, finalmente podía respirar sin miedo. «Doña Crispina», le dijo el sacerdote del pueblo, padre Miguel, acercándose con respeto,
Toda la comunidad le debe una disculpa. La juzgamos sin conocer la verdad. Padre, en todos cometemos errores. Lo importante es la capacidad de reconocerlos y enmendarlos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel del Valle, Crispina anunció su decisión. Donaría una parte significativa de sus tierras recuperadas para crear una cooperativa agrícola que beneficiara a todo el pueblo. El dinero y la tierra no me darán de vuelta los años perdidos, explicó, pero pueden asegurar que nadie más en este pueblo tenga que pasar hambre o necesidad. Belinda, quien había decidido quedarse para enfrentar las consecuencias de sus actos, escuchó la decisión de Crispina en silencio. Sabía que su vida privilegiada había terminado, pero por primera vez en años sentía algo parecido a la paz interior. 6 meses después, San Miguel del Valle había cambiado para siempre. Las tierras que Crispina había recuperado legalmente florecían bajo el cuidado de la nueva cooperativa. Marieta administraba la parte que Crispina le había cedido como regalo, convirtiéndola en un próspero cultivo de hortalizas que abastecía no solo al pueblo, sino a las comunidades vecinas. Emiliano había expandido su clínica veterinaria y ahora también ofrecía servicios médicos básicos para los habitantes del pueblo. Su matrimonio con Marieta, celebrado en la plaza donde había triunfado la verdad, fue el evento más alegre que San Miguel del Valle había visto en décadas. La casa de Marieta se había transformado. Ya no era la humilde vivienda de adobe donde había acogido a una desconocida, sino un hogar próspero donde Crispina vivía rodeada del respeto y cariño que se había ganado. Los niños del pueblo la visitaban todas las tardes para escuchar sus historias, y ella les enseñaba a leer y escribir bajo la sombra del gran mezquite del patio. Belinda había cumplido su sentencia de trabajo comunitario ayudando en la escuela del pueblo. Al principio, los padres de familia desconfiaban de ella, pero gradualmente había demostrado un arrepentimiento genuino. Ahora vivía en una casita sencilla, ganándose la vida como maestra de niños pequeños. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad que la hacía más humana de lo que había sido nunca. «Señora Crispina», le dijo un día mientras barría el patio de la escuela, «gracias por perdonarme. No merecía su compasión. Todos merecemos una segunda oportunidad, Belinda, incluso tú». Tomás nunca regresó a San Miguel del Valle. Se rumoreaba que vivía en una ciudad grande, trabajando en empleos menores, pero nadie sabía con certeza. Su nombre se había convertido en sinónimo de cobardía en el pueblo. En las tardes, cuando el sol se ponía tras las colinas, Marieta y Emiliano solían sentarse en el porche de su casa con Crispina. La anciana, que ahora tenía el cabello cuidadosamente peinado y vestía ropas dignas de su posición, a menudo reflexionaba sobre los extraños caminos del destino. «¿Quién hubiera pensado?», decía, observando los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, «que recoger latas en una carretera me devolvería la vida». «Usted no necesitaba que le devolvieran nada», respondía Marieta. «Solo necesitaba que alguien la viera realmente». Los niños del pueblo corrían entre los surcos de maíz y verduras, sus risas llenando el aire. Algunos de ellos eran huérfanos, que Crispina había tomado bajo su protección, dándoles hogar y educación. La anciana, que había perdido todo, había encontrado una nueva familia en el pueblo, que una vez la había rechazado. Don Abundio, el viejo empleado que había testificado a favor de Crispina, se convirtió en el administrador honorario de las tierras comunales. Sus conocimientos sobre agricultura, acumulados durante décadas de trabajo, ayudaron a que la cooperativa prosperara más allá de las expectativas. «Don Custodio estaría orgulloso», le dijo a Crispina durante la última cosecha. «Siempre soñó con que estas tierras dieran trabajo a todo el pueblo». «Su sueño finalmente se hizo realidad», respondió ella.
acariciando el medallón que ahora llevaba abiertamente sobre el pecho. Solo tardó 30 años más de lo planeado. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Las campanas de la iglesia tocaban el ángelus y las familias comenzaban a reunirse en sus hogares para la cena. En la plaza, la fuente seguía brotando como siempre, pero ahora reflejaba las luces de un pueblo próspero y en paz. Marieta tomó la mano de Emiliano y sonrió. En la distancia, podía ver a Crispina enseñando a los niños a plantar semillas, explicándoles pacientemente que la paciencia y el cuidado siempre dan frutos. ¿Te gustó esta historia de esperanza y justicia? Dale like y compártela con alguien que necesite recordar que un acto de bondad puede cambiar destinos. ¿Qué harías tú si encontraras a una persona necesitada en tu camino? La compasión siempre regresa multiplicada. Un simple gesto de bondad puede abrir la puerta a milagros que jamás imaginamos posibles.